La talasofobia es el miedo persistente e intenso al mar y a cualquier tipo de masa acuática profunda. Dime, ¿qué sientes al ver estos videos? Si te hacen sentir nervioso o incómodo, puede que tú sufras de este miedo. Así que prepárate, porque los siguientes relatos incrementarán tu talasofobia a niveles exorbitantes. Yo fui buzo durante un buen tiempo. Y me impresiona lo poco que se habla de esto, pero el océano es fácilmente uno de los lugares más peligrosos para el ser humano. Existen demasiadas amenazas marinas, muchas veces desconocidas, que nunca sabes de dónde pueden salir. Si bien, en la tierra la mayoría de las amenazas provienen del nivel del suelo, como los animales depredadores, los automóviles, incluso otras personas, en el mar es diferente. Quiero decir, las criaturas del océano pueden venir de arriba, abajo, izquierda, derecha, de cualquier parte. Es como si estuvieras flotando en un universo extraño, a la deriva de todo tipo de ser monstruoso. Así que no solo no puedes ver, sino que además tienes tantos ángulos de ataque que cubrir para no ser sorprendido, que es imposible cubrirlos todos. Hubo algo que nos pasó a un grupo de buzos cuando estábamos explorando una playa profunda, en Costa Rica, en el año 2011. Fuimos un grupo de 4 buzos y entre varias cosas teníamos que recoger moluscos, esponjas y otras formas de vida acuática. Pero cuando descendimos casi al fondo del mar, nos impresionó la oscuridad del mismo. Ya teníamos bastante experiencia en el área, pero ahí se veía muy diferente, era una oscuridad que te impregnaba la mente, como si estuviéramos ante un agujero negro del espacio. Nosotros comenzamos a llevar a cabo nuestras tareas. Cuando, en un lapso muy corto de tiempo, vimos que del fondo oscuro salió algo, no alcanzábamos a ver al 100%, pero pensamos que era un animal muerto flotando. Sin embargo, no le hallábamos ningún tipo de lógica. Tenía la forma de un toro o un caballo, o era lo más cercano que te lo puedo describir. Uno de mis compañeros cometió el terrible error de bajar y acercarse sin antes ver bien lo que era. Y ante nuestros ojos, ese ser flotante lo desplazó de un golpe, dejando a nuestro compañero inconsciente, y se marchó a una velocidad casi imperceptible. Entre todos lo subimos y lo incorporamos a la superficie. Nuestro compañero aún respiraba. Luego de aplicarle las pertinentes técnicas de primeros auxilios, este recobró la conciencia, pero al hacerlo, abrió los ojos y empezó a gritar a todo pulmón, como cuando despiertas de una horrible pesadilla. Uno de los buzos, que era el más cercano a él, lo tranquilizó. Le preguntó qué cosa había visto, o qué era esa criatura que lo atacó ahí abajo. Se quedó en silencio por unos segundos, y luego dijo que había visto al hipocampo. ¿Hipocampo?, pregunté. Honestamente yo no sabía qué era eso. Su colega me explicó que el hipocampo es un híbrido con características de pez y de caballo que habita en el océano y que pueden alcanzar hasta los 4 metros de largo. Dice que viene de la mitología griega y que se han visto muchas criaturas parecidas así en las playas cercanas. Yo no dudé en creerle, pues lo había visto con mis propios ojos minutos atrás, aunque no pude identificar qué cosa era. Y aún así tuvimos que regresar abajo y terminar con nuestra labor, y gracias a Dios que no volvimos a ver a esa criatura. Ese día aprendí que muchas de las cosas fantasiosas que se dicen sobre el mar, en realidad son ciertas. Hola, trastorno nocturno. Sigo tus videos desde hace unos meses, mi serie favorita es la de relatos turbios ocurridos en el mar, y tengo un relato para contarte. Resulta que una amiga mía tiene un hijo que, desde muy pequeño, se interesó en todo el tema del mar y se llevaba muy bien con el agua. Por eso, desde chico lo metieron a clases de natación. Se puede decir que aprendió a nadar al mismo tiempo que aprendió a caminar. Yo iba con mi amiga a verlo a sus clases y en verdad estaba muy adelantado para su edad, era uno de los mejores nadadores y sus maestros estaban impresionados con su gran habilidad. Pero, cuando el niño tenía 6 años, mi amiga y su esposo lo llevaron a que conociera el mar, ya que donde vivimos no hay muchas playas cercanas. Pues todo iba bien, como él ya sabía nadar lo dejaron que se metiera al agua, mientras ellos lo observaban, sentados en la arena. Solo le dijeron que no se metiera tan hondo. Cuenta que el niño estaba muy emocionado, flotaba y nadaba cerca de la orilla del mar, pero en un instante, mi amiga y su esposo lo perdieron de vista. Los dos se alarmaron, y su esposo se tuvo que meter corriendo al agua a buscarlo. El pobre hombre ya estaba desesperado porque no lo encontraba, solamente pudo encontrarlo porque vio que el cuerpo del niño salió flotando del agua hacia arriba, como si lo hubieran empujado.
Dice que lo llevaron de urgencia al hospital, el pequeño había tragado demasiada agua y el médico casi lo daba por muerto. Afortunadamente, el pequeño reaccionó y expulsó toda el agua que tenía dentro. Aún así, el niño se quedó internado bajo observación. Ahí fue que el niño contó algo que hizo estremecer a sus padres y a mí también cuando me lo contaron. Mi amiga dice que el niño le contó que alguien lo había jalado hacia abajo del mar con bastante fuerza. Y ahí abajo, un hombre viejo y barbón le enseñó toda una civilización marina, dijo que había personas iguales a nosotros, pero que no tenían piernas, sino aletas. Este hombre le dio un corto paseo al niño por el lugar, mientras los demás habitantes los observaban. Cuenta que no tenían casas ni edificios, eran pequeñas aldeas donde ellos vivían, y que también le tocó ver a otros niños. Contó que la gente tenía familias y se relacionaban unos con otros. El niño no podía recordar el rostro de este hombre, solo recuerda que tenía un semblante viejo y una barba muy abultada. Ese misterioso hombre se le acercó y le susurró algo al oído. Le dijo que su gran talento con el agua no era ninguna coincidencia, ya que, alguna vez, él fue uno de ellos. Que él lo conocía bien y que alguna vez vivió en esa misma civilización. Y que había sido bendecido con ese talento. Mientras el hombre le decía esto, un conjunto de esos seres marinos lo rodearon y lo llevaron hacia arriba de la superficie, que fue cuando su papá lo encontró. Él dice que sí estuvo consciente todo ese tiempo, recuerda el camino al hospital, la voz de su madre llorando, solamente que no podía hablar ni abrir los ojos. Pero sí escuchaba. Este niño, ahora tiene 19 años y en todo este tiempo ha ganado varios torneos estatales y nacionales de natación. A partir de entonces, pienso que nuestros talentos, así como nuestros más grandes miedos, tienen que ver con nuestras vidas pasadas donde fuimos o hicimos algo que nos marcó para toda la eternidad. Yo vivo cerca de una zona costera y cada 2 o 3 semanas viene un señor comerciante a vender camarón. Lo ofrece por todas las casas, es un señor mayor, muy amable y humilde, por eso le compro con mucha frecuencia. En una ocasión que le compré, nos pusimos a platicar sobre algunas leyendas que tiene el mar, en especial las que se cuentan por aquí en los alrededores. Se dice que en esta zona habitan las sirenas y otro tipo de criaturas marinas, muchos las han visto asomarse del mar en la noche o al amanecer. Ese señor es de fuera y me contó que, de donde él viene, también hay muchas leyendas de ese estilo. Me contó con lujo de detalle una historia que nunca había escuchado y que me dejó pensando en ella por un par de días. El señor dice que él nació y creció en una pequeña bahía del Caribe. Era una comunidad de 1000 o 1500 personas, todos se conocían entre ellos. A ese sitio solo llegaban las embarcaciones a fondear y a comer en un restaurante que había de mariscos. Este hombre dice que en los años 70, cuando él tenía 14 años, una de sus vecinas quedó embarazada. Lo curioso es que ni ella misma sabía cómo pasó eso, porque aseguraba que no tenía novio y que no tuvo nada que ver con ningún hombre. Esa chica a veces pasaba horas metida en el mar y aunque la muchacha era de muy buena reputación, nadie le creyó. Pasaron los meses y la muchacha dio a luz en su casa, en una palapa que tenían afuera, ya que el hospital más cercano quedaba a 40 kilómetros. Cuenta ese hombre que cuando nació la criatura, desde su casa escuchaba los gritos de horror de todos los presentes en el parto. Eran gritos de miedo que retumbaron por toda la bahía y rápidamente la gente comenzó a aproximarse a la casa de esa chica. A él se le hizo muy extraño que, a pesar de todo el tumulto, no se escuchaba el llanto de ningún bebé. Y cuando se acercó a la casa, vio que toda la gente estaba horrorizada al darse cuenta de que eso no era un bebé normal. Parecía la mutación entre un pez y un humano, algo tan deforme que solo podía ser descrito como un monstruo. El padre de la chica enfureció y corrió a todas las personas de su casa, la gente corría chocándose unos con otros, y cuentan algunos que el hombre se deshizo de esa criatura tirándola en el medio del océano, donde según él pertenecía. La muchacha falleció días después por unas complicaciones en el parto. Pero aún se cree que esa criatura sigue rondando por el mar y que a veces incluso sale a la superficie, donde muchos dicen haber visto a un hombre con cara de pez, caminando en la orilla del mar. Buenas noches. Mi abuelo trabajó como pescador de atún por 15 años. Él solía estar fuera de 3 a 4 semanas seguidas, en viajes que duraban hasta 3 días completos para llegar a su destino. Por lo general acudía con otro pescador y un capitán, un señor ya grande, que también poseía una vasta experiencia en la pesca. Mi abuelo me contó tantas historias que podría quedarme aquí toda la noche escribiendo, pero te contaré una que me parece de las más interesantes.
Esto le pasó cerca del final de la temporada, debió suceder por el año 2001, porque dice que esto pasó cuando yo tenía unos 2 meses de nacida. Cuenta que, sin darse cuenta, se alejaron más de lo que deberían, alrededor de 30 o 40 millas náuticas, donde no tenían nada que hacer. Y luego quedaron atrapados en una intensa tormenta. Esto los hizo entrar en pánico a los 3, porque iban en un barco pesquero de tamaño promedio, y la tormenta se sentía muy fuerte. Los 3 se refugiaron en la cabina principal, rezando por sus vidas. Mi abuelo asegura que comenzaron a escuchar un rugido tenebroso, como el de una bestia enfadada. Al asomarse, vieron a un kraken, siendo arrastrado por una de las olas a una mediana distancia. Dice que era un kraken, porque se trataba de un calamar enorme, el más grande que los 3 hayan visto jamás. Con decir que solo un tentáculo suyo era del tamaño del barco. Dice que por obra del Señor Todopoderoso, la corriente los llevó hacia la dirección contraria a donde estaba ese calamar. Esa criatura los contemplaba con unos ojos brillantes y resplandecientes, y se perdió lentamente en las profundidades del mar. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues cuenta mi abuelo que el capitán sufría problemas del corazón, muchos médicos ya le habían recomendado retirarse del oficio, pero él quería seguir ejerciéndolo. Y se empezó a poner muy mal. Mi abuelo y el otro pescador pensaron que ahí se les iba a morir, y uno de ellos tuvo que encargarse de sus labores por el resto del trayecto. Se regresaron en ese instante de donde habían venido. Aquel hombre todavía alcanzó a vivir unos meses más, pero ese susto provocó que su problema cardíaco se agravara y muriera en ese mismo año. Mi abuelo dice que ese tipo de criaturas habitan en el lado más oscuro del mar, el que nunca ha sido explorado, pero es a lo que se arriesgan cuando toman ese tipo de trabajos, y que no se arrepiente de nada de lo que vivió. Trabajé en la industria marina muchos años. Una vez, me encontraba a bordo de una pequeña embarcación junto a un montón de socios comerciales. Esto en el Océano Pacífico. Recuerdo que ya era muy tarde, y todos se habían ido a dormir, pero yo no tenía mucho sueño, después de un día tan estresante. Se me ocurrió subir a la terraza del barco a mirar el océano. Pensé que me relajaría, pero tuvo un efecto totalmente contrario en mí. ¿Conoces esa sensación tan extraña, cuando sientes que alguien te está mirando? Podría jurar que había algo observándome, justo debajo del agua, moviéndose al ritmo del barco. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Parecía mucho, mucho tiempo. Solo estaba mirando por el rabillo del ojo, pensando que vería algo. Supongo que podría haber sido un pez o algún mamífero marino, pero no estaba seguro. De pronto, veo como una persona, sí, una persona, asomó la cabeza por encima del agua, con sus ojos abiertos por completo, y una sonrisa muy escalofriante. Yo tuve que agarrarme de lo que pude, porque casi me caigo al agua de la impresión. Rápidamente fui a la cabina y le pregunté al capitán si había visto algo así. Me dijo que no había visto nada. A la mañana siguiente no hablé de eso, pero unos días después lo mencioné. Nadie pensó mucho en ello, excepto uno de los socios que había estado trabajando en el mar durante mucho tiempo. Dijo que había visto lo mismo varias veces, pero solo de noche y cuando estaba solo. Lo que él vio fue a una persona extraña asomarse por la ventana de su camarote. Dijo que se asomó 2 o 3 veces, pero no podía ser posible que alguien se asomara, ya que estábamos en medio del mar y su ventana daba hacia el agua. Es decir, lo que sea que se haya asomado, tuvo que saltar unos 10 metros hasta su ventana. No tengo idea de qué pudo ser, pero realmente siento en mi corazón que era algo más que una persona. Yo fui marinero, y me ocurrieron bastantes cosas raras por aquellos años ya muy lejanos. Lo más espeluznante que me pasó, definitivamente fue el hecho de verme a mí mismo y a otros compañeros de tripulación perder la cabeza. Fue en un viaje particularmente terrible por el Océano Atlántico. Todo lo que podía salir mal salió mal, y nos quedamos sin comida, agua y sueño durante un periodo de tiempo muy poco saludable. Todo comenzó con alucinaciones auditivas. Los barcos son ruidosos y, cuando te estás volviendo loco, empiezas a pensar que esos ruidos te están hablando. En las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba un coro de mujeres cantando, y, lo más aterrador, era un sonido en particular que se escuchó como si estuvieran llamando mi nombre desde el mar. A todo eso, agrégale las alucinaciones visuales, que son incluso peores, ya que las cosas se vuelven realmente siniestras. Por un momento, entre tanta locura, me convencí a mí mismo de que ya estaba muerto y que estaba en el purgatorio con todos los otros tripulantes. Otro miembro de la tripulación se asustó y nos dijo que su esposa se estaba ahogando ahí abajo en el agua y que tenía que bajar a rescatarla. Pero él era viudo, su esposa había muerto 4 años atrás.
En los últimos días, antes de tocar tierra firme, se desató un caso de histeria colectiva en la embarcación, cuando alguien estaba convencido de que habíamos perdido a varios hombres por la borda. Se convirtió en una discusión masiva y delirante sobre dónde estaban todos, a pesar de que no faltaba nadie, ya que todos estábamos contabilizados. Ese viaje fue brutal, y el capitán nos puso a todos en una situación terrible por pura incompetencia. Si te gustaron los relatos del día de hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Sé que esta es una de sus series favoritas, por lo que seguiré actualizando nuevos videos sobre ella. Recuerda que puedes enviarme tu historia, del tema que sea, al correo de contacto que está en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.